Bien, 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 colegas. Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa institucional de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Hablemos de. Y es que hoy vamos a estar hablando de criptoactivos 2022, una perspectiva económica. Y para eso nos acompaña el ya ultra conocido economista Aaron Olmos. Él es CEO de Olmos Group, miembro también de la Comisión de Criptoactivos de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Para nosotros es un honor, Aaron, tenerte nuevamente acá en el programa, en esta tu casa. Realmente, que ustedes acaban este mes de cumplir este aniversario, los economistas, el Día del Economista. De verdad que para nosotros es un placer pues tenerte acá. También quiero darle la bienvenida a Jorge Gómez como moderador de este espacio junto conmigo. El licenciado Carlos Sánchez aún no se conecta. Vamos a esperar a ver si puede lograr la conexión el día de hoy. Y de verdad para nosotros, pues, yo soy Luis Veloz, presidente de esta corporación gremial nacional. Y quiero darle a todos la más cordial de las bienvenidas con este tema importantísimo, sobre todo porque nos va a encauzar, Aarón, va a llevarnos a ver cómo está el estatus de estos criptoactivos en el país, el movimiento de ellos, el proceso de dolarización que se está llevando a cabo y, bueno, precisamente cómo va a ser el juego o cómo va a ser esa penetración de los criptoactivos en la economía venezolana. Y eso, para eso tenemos al día de hoy al economista Aaron Olmo. Aaron, danos tu mensaje de salutación de la noche. Bienvenido. Bueno, Jorge, muchas gracias, ¿no? Por la invitación a este espacio. También lo felicito por esos más de 100 programas ya logrados. Ya hablemos que de verdad es un gusto, un placer y un honor también estar allí en estos espacios, ¿no? Muy contento de estar aquí de nuevo. Bueno, hablar de estos temas que cada vez más, como vemos, el mundo va avanzando, se va moviendo y parece que la dirección franca y directa es al tema del manejo de los criptoactivos, ya no solamente hablar de criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, a nivel contable, a nivel económico, financiero, social, psicológico, todo esto, el abordaje del mundo de los criptoactivos debe ser, porque sí, multidisciplinario, ¿no? Múltiples disciplinas entendiendo esto para aterrizar la realidad a algo tan difícil que quizás hace 13 años no existía. Y digo difícil porque hay algunas mentes que todavía no se permiten entender que esto ya llegó. No es que viene, que ya llegó y se quedó, y que bueno, ya tenemos que comenzar a trabajarlo y entenderlo, ¿no? Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Jorge, danos tu mensaje de salutación de la noche. Bienvenido. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias, Luis, y bienvenido, Aarón. De verdad que de esos 100 y pico de programas que tú acabas de comentar, tú tienes por allí unos créditos. Te pertenecen a algunos de esos programas a ti también. De verdad que nos contenta mucho tenerte y saber que vamos a tocar un tema bien interesante, porque este tema también lo habíamos conversado Luis y detrás cámara, como dice uno, de que en el 8º encuentro Colombo-Venezolano se va a tocar este tema, pero se va a tocar bajo el tema contable tributario, ¿no? Acá, aquí es lo macro, que tú como economista manejas muy bien, que también eres una voz autorizada en Venezuela sobre el tema de criptoactivos, así reconocido por muchos, y de verdad que nos contenta saber que estás acá. Mira que hay muchos conectados, todos de diferentes partes del país. Vi por allí a Gregorio Ortega, un colega ex directivo de la Federación. Veo a Paola Silva, que también está conectada con nosotros esta noche. Y muchos desde Maracaibo hasta toda la región del país. De verdad que buenas noches a todos y de verdad nos encanta que nos acompañen. Son ya más de 80 conectados y seguro que va a seguir aumentando. Así es, Jorge. Bueno, vi por ahí también al amigo de Puerto Ayacucho. De verdad que un placer tener gente acá, pues, de todos los rincones, como decía Jorge, del país. Ven, quiero decirles que, bueno, si los que no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse,
al canal para que siempre estén enterados de las novedades que tenemos para ustedes y también activen la campana de notificación para que precisamente les lleguen las alertas de todo eso nuevo que se va publicando en el canal. Hoy estamos transmitiendo a través de la Instagram Live para que todos aquellos que nos estén, un grato saludo para todos los que se conectan por allí. Estamos saliendo también en vivo por Telegram, esta red social que ahora permite pues la divulgación de información a través de video. Estamos también en las páginas web de la Federación, del Centro de Convenciones, del Campus Virtual, de Federación Virtual. Es decir, estamos prácticamente en todas las redes y en todas las páginas web que maneja pues esta Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Y a todos los que nos están siguiendo por todas esas redes, bienvenidos a parte de nuestra conexión principal, que es acá en YouTube. Bien, entonces, Aarón, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es esa perspectiva económica? ¿Cómo aterrizamos en ese tema de los criptoactivos para el año 2022? El escenario es tuyo, la gente quiere escucharte, así que adelante. Bueno, imagínate tú, ¿no? ¿Qué pregunta, ¿no? Están pasando muchas cosas, ¿no? Lo primero es que si quizás vamos a hacerlo desde lo más macro, ¿no? Lo más macro es El Salvador. El Salvador está siendo el epicentro en este momento de muchos cambios. De hecho, yo lo llegaba a decir por ahí, hay que prestarle atención porque, bueno, es el epicentro del desarrollo de unas nuevas finanzas, ¿no? Y una nueva economía. Un evento que duró una semana, una conferencia Bitcoin, toda una semana, mucha gente de todas partes de América Latina se dieron cita en El Salvador, muchos venezolanos estuvieron por allí, viendo pues de qué iba el tema de la adopción de Bitcoin, muchas personas haciendo consumo de bienes y servicios en cualquier lugar, desde comida callejera hasta grandes restaurantes y franquicias, la gran mayoría utilizando Bitcoin como un medio de pago, ¿no? Sorprendió de esta conferencia la propuesta de presidente Bukele de crear específicamente en El Salvador, cerca de la zona donde está el volcán, una ciudad Bitcoin. Y esta ciudad Bitcoin pues se va a construir en función de su idea, infraestructura, bueno, pues en función de unos bonos de $1.000 millones que van a emitir financiados con Bitcoin a un 6.5% de interés a 10 años. Entonces aquí comenzamos a ver que ya temas financieros, temas de política económica, operaciones de mercado abierto, herramientas de finanzas públicas, comienzan a entrelazarse con temas digitales como Bitcoin, ¿no? Y es importante prestarle atención porque la idea que tiene Bukele, siendo El Salvador ahorita como una prueba piloto de lo que otros países pueden hacer, mucha gente está viendo qué está pasando allí, a ver si eso que está pasando allí se puede llevar o trasladar a otras ubicaciones, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención porque la emisión de deuda por parte de un gobierno que esté financiado, que subyacente sea un activo tan volátil como Bitcoin, y a partir de ahí financiar proyectos de infraestructura en un largo plazo, 10 años, oye, tiene que llamarnos poderosamente la atención porque, bueno, detrás de esto hay una cantidad de industrias y empresas que ha funcionado el tema de convertir a El Salvador en un sitio Bitcoin. Mucho capital extranjero se está acercando al país y tratan de ver de qué manera pueden entonces conectar, ¿no? El Salvador sigue siendo un punto de honor a discutir, a entender, sobre todo las repercusiones que pueda llegar a tener esto en otros países de Centroamérica y América Latina y generalmente en el mundo, ¿no? Que están viendo esto. No solamente es El Salvador, es el Banco Central Europeo, que recientemente, el lunes 22, cambiaba una de sus políticas con respecto al tema del uso y control de criptoactivos, un documento que databa de fecha 2017. Ahora están un poco más abiertos a la idea de que los criptoactivos se puedan utilizar dentro de la Unión Europea, Bitcoin y todas las criptomonedas, además de los NFT. No solamente es el Banco Central Europeo, es el Banco Internacional de Pagos, con todo lo que ya hemos dicho en otros espacios sobre la creación de la CBDC, la Central Bank Digital Currency. Más bancos centrales siguen estudiando la cadena de bloques para ver qué se puede hacer en ella. Ya se están creando espacios para hablar de política económica cripto.
ya no como un invento de un grupo de personas que está hablando de eso, sino ya en los grandes espacios de los bancos centrales están hablando de cómo coordinar lo monetario, lo fiscal, lo cambiario, eh, y con lo digital, ¿no? Que representa todo esto a nivel de intercambio. Entonces, estamos viendo que a nivel global hay una gran tendencia a orientarse, a incluir y abrir las puertas a estos elementos, no sin dejar de un lado todos los temas de riesgo que están aquí, ¿no? Y aquí entonces vamos a echar mano de estos informes que han salido por allí, en una empresa que muchos conocen, la famosa empresa Chainalysis, una empresa que hace análisis forense y auditoría blockchain, cripto, principalmente Bitcoin, y es una empresa que se ha dedicado a crear información y data muy interesante para entender cómo el mercado se mueve. En 2020 y 2021 han publicado 2 documentos que tienen a 154 países como base de estimación, y en ambos informes dan cuenta de cómo se mueve el mercado de criptoactivos a nivel global. Es interesante ver cómo en América Latina el 60% de las operaciones para el informe 2020 ocurrían en Bitcoin y un 24% ocurrían, por ejemplo, en criptoactivos estables, ¿no? Como el USD Tether o el USD Coin. Pero también tiene su cuota de protagonismo Ether y otras criptomonedas que, cuando vemos las realidades de América Latina, tienen que ver con la escogencia que el individuo está haciendo en términos de protección de su capital, de protección de su inversión, de protección de su salario. Cuando vamos al informe 2020-2021 de esta empresa, nos damos cuenta que los principales países que están en ese top 10, otra vez de 154 naciones para el año 2020 y 2021, en los 10 principales países está Venezuela. Cuando vemos la característica de esos 10 principales países, muchos de ellos tienen problemas de inestabilidad económica, política, distorsión monetaria y cambiaria. Vale decir, hay problemas macro que inciden en lo micro, que afectan lo social, y muchas personas están tomando por consenso los datos digitales como una forma de resguardar el fruto de su trabajo, la riqueza de la empresa, en algo que no depende de la política económica del gobierno y que, por las propias características descentralizadas y desconcentradas, bueno, no son confiscables, ¿no? Entonces vemos cómo en un país como Venezuela, que ahora sí estamos entrando en el país que sigue ya con 47 meses de hiperinflación, que si bien el indicador del índice de precio al consumidor ha mejorado en términos que puntualmente es menor cada vez que se calcula, bien sea por el Banco Central de Venezuela, bien sea por el Observatorio Venezolano de Finanzas, no deja de lado el hecho que seguimos en una situación de distorsión cambiaria y monetaria muy elevada. Y habría que recordar que ese indicador del Banco Central calcula bolívares. No necesariamente en ese indicador estamos viendo las operaciones que se están haciendo en moneda extranjera o incluso en criptomonedas. ¿Ok? Entonces, ya Venezuela es un país multimoneda, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, donde cocirculan, más allá de la venia o no del Banco Central, múltiples medios de pago, múltiples formas de transferir valor, dependiendo de la ubicación geográfica donde usted se encuentre, si es occidente, si es centro, si es sur, si es nuestras islas, usted utilizará más una divisa que la otra. Y lo importante de esto es que sigue ocurriendo. O sea, no necesariamente estamos viendo que hay una política económica coordinada para evitar la mayor adopción o el mayor uso de divisas, o evitar la mayor adopción o mayor uso de criptomonedas, ¿no? Lo cierto es que el mercado venezolano se abrió completamente a aceptar medios de pago digitales, datos digitales que no están representados por gobierno alguno, no están representados por el PIB de nadie, sino por particulares que te garantizan con la tecnología de la cadena de bloques que esos datos que están ahí representan lo que dicen ser, en el caso de los estables. En el caso de los volátiles, bueno, depende de la proporción que tú le coloques de tu esfuerzo en estas criptomonedas. Hay una SUNACRIP en Venezuela, hay unas normativas legales, hay unos cambios interesantes que se han ido sumando. Ya no solamente es SUNACRIP un actor importante para entender el tema cripto y de tecnología financiera, sino también tenemos un Banco Central que el 29 de octubre publicaba un documento interesante que cerraba ya la recepción de documentos para los proveedores de pagos no bancarios, por ejemplo, pero también tenemos ahora una Sudebank que publicó una gaceta instruyendo a las empresas que quieren convertirse en instituciones de tecnología financiera bancaria, por ejemplo, ¿no? Hay un mercado vibrante en Venezuela de personas que cada vez más despiertan a la realidad del uso de criptomonedas y datos digitales como una forma de
proteger su capital, de proteger su trabajo, pero también tenemos una cantidad de muchachos que están jugando plataformas digitales, estos juegos NFT, donde están haciendo de 300 a 400 dólares mensuales, y que bueno, que les están reportando un ingreso real a los hogares, ¿no? Entonces, la forma de generación de ingresos, la manera de trabajar, los medios de pago están cambiando en un mercado que sigue altamente distorsionado, donde hay mucha intervención cambiaria del Banco Central, pero donde hay hechos económicos donde están haciendo presencia cada vez más las criptomonedas. Aarón, una pregunta, ¿no? Bueno, y saludos, son 107 los conectados, Luis. Allí vi a Clondi García, que también se nos conectó, y a José Hernández. José Hernández, por allí, José debe hacerte una pregunta disparadora, Aarón, en cualquier momento. Bueno, ¿cómo no? Mira, te estoy escuchando de El Salvador y te preguntaría, ¿Salvador constituye un país Bitcoin? Por lo que acabas de decir, de crear, te escuché una ciudad Bitcoin. ¿Sería El Salvador un país Bitcoin? Mira, hay un concepto por allí que es la criptonación, ¿no? O la nación Bitcoin. Ya cuando un país co-circula Bitcoin como una forma de pago y que es ampliamente aceptada y tiene un proceso circulatorio y tiene todo un andamiaje económico detrás para que esto se garantice, bueno, sí estamos hablando de una nación Bitcoin en principio, ¿no? Y a partir de ella, la ley que a partir del 7 de septiembre de este año entró en vigencia en El Salvador habla solamente de Bitcoin, no habla de Ether, no habla de otras criptomonedas, ¿no? Entonces es interesante ver que eso que era un ideal, que hace 13 años, quizás cuando se publicó el libro blanco, era una idea, cuando el Bitcoin tenía precio cero, bueno, ya hoy algunos gobiernos lo están asumiendo de manera formal, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante el hecho de que eso ya está comenzando a pasar. Y si está comenzando a pasar en El Salvador, bueno, pues hay algunas voces, algunas visiones en otros países, bueno, que quieren ver qué de bueno puede tener esa adopción de cripto, bueno, para la propia circulación monetaria del país, aunque evidentemente también tenemos otras voces. El Fondo Monetario Internacional recientemente le recomendaba a El Salvador que dejara de utilizar Bitcoin como una moneda de curso legal. También en estos días Hillary Clinton daba unas opiniones diciendo que las criptomonedas venían a destruir el aparato económico general y la estructura de la banca central. Y tiene razón, porque realmente así es. Esa es la idea original que tiene Bitcoin desde el punto de vista ideológico, ¿no? Cuando uno estudia esto a nivel de su ontología y de sus orígenes, la visión cypherpunk o criptoanarquista que está detrás de todo esto se planteaba en algún momento crear un sistema alternativo a lo ya existente, ¿no? Y ese tipo de elementos están comenzando a pasar. De allí quizás estas voces temerosas, bueno, que ven un tema de desestabilización de la economía y las finanzas tradicionales, ¿no? Tú hablabas de riesgo, ¿no? Hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Tú hablabas y vas a sumar el tema de los riesgos, de lo que es... Sí. El tema de los riesgos es muy importante porque mucha gente asume que no existe nada escrito por allí para darle un espacio al tema de la debida diligencia, el debido proceso, el enfoque basado en riesgo. Y resulta que sí. El Grupo de Acciones Financieras Internacionales, el GAFI, ya en 2019 había publicado un documento con unas grandes recomendaciones para el manejo de activos digitales. Después, en el año 2020, publicó un documento de banderas rojas, de alertas que se deberían tener con el manejo de activos digitales. Y recientemente, este año, publicó una actualización del documento de 2019 con grandes lineamientos que, de no existir una norma específica en los países, bueno, se pueden observar para darle el debido proceso y la transparencia que debería existir a las operaciones en actividades comerciales y personales con criptoactivos, ¿no? Sobre todo por el tema del origen de los fondos, para evitar legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y todos estos elementos. En el caso de Venezuela, tenemos una ley específica para el tema de los criptoactivos, unas normas que fueron publicadas en Gaceta. Recordemos que también Sunacrip tiene una unidad que valida el tema de la evitar pues la legitimación de capitales con el uso de criptomonedas. Sudeban tiene la unidad de inteligencia financiera, tenemos la UNDOF también,
Y el enfoque basado en riesgo, la figura del oficial de fiel cumplimiento y todas estas estructuras, bueno, hoy por hoy, según esta norma, que está en Venezuela, las empresas que hacen tecnología financiera y trabajan con criptoactivos tienen que observar, ¿no? Para prestar el mejor servicio posible en términos de transparencia, en términos de origen de esos fondos. Ajá. Adelante, Luis. Aquí estamos, ya. Mira, Aarón, ahora te pregunto algo. Volvamos al caso de El Salvador. El menudeo, las operaciones en el comercio, en las pymes, ¿cómo se está dando en este instante allá? Bueno, fíjate que El Salvador no tiene una norma contable como la que tenemos nosotros, ¿no? Un boletín de aplicación número 12, versión 0, por ejemplo. Eso allá no existe. La ley Bitcoin establece uno de sus artículos que el registro contable de las operaciones en la criptomoneda se iban a hacer al tipo de cambio expresado pues en la moneda de curso legal para ello, que es el dólar, ¿no? Desde el año 2000. Así que por ese lado, olímpicamente se saltaron la creación de una norma, por ejemplo, ¿no? Pero al menudeo, las personas están haciendo operaciones en Bitcoin, están utilizando la billetera Chivo, la Chivo Wallet. Recuerden que hay más de 200 cajeros automáticos que comenzaron a colocar en todo el territorio de El Salvador para que las personas tuviesen espacio para poder hacer operaciones de intercambio. Sin embargo, no todo es perfecto. Hay situaciones ahorita de suplantación de identidad, personas que activaron la Chivo Wallet y jamás descargaron el aplicativo y se vieron apareciendo por allí en algunas planillas con su documento de identidad. O sea, ese tipo de elementos siguen estando presentes, pero si estamos hablando de una población inferior a 6 millones de habitantes en El Salvador, bueno, más del 60% de la población ha descargado la billetera. Todo depende cómo Nayib Bukele oriente su política económica junto con el tema de los criptoactivos, en el entendido que es algo que es muy volátil. La propia estructura de la ley habla de la creación de un fideicomiso, ¿sí? Para poder dar garantía de convertibilidad automática de las cripto, en este caso de Bitcoin, a divisas, para las personas que así lo deseen, ¿no? Sin embargo, bueno, esto está sujeto al mercado. Recordemos que el 7 de septiembre, cuando entre en vigencia la ley Bitcoin, 6 de septiembre en la madrugada, el Bitcoin estaba en $52,000 por unidad y a las primeras horas del 7 de septiembre en la madrugada el precio bajó a $44,000 por unidad, cosa que, bueno, que ensombreció la entrada en vigencia de la ley, pero luego que el propio mercado y la propia dinámica de mercado elevara el precio por sobre $52,000, bueno, ahí vimos a Nayib Bukele muy activo pues en Twitter, ya explicando qué cosas iba a hacer con ese rendimiento, ese adicional que tenían por variación de precio y cómo lo iban a aplicar a nivel de políticas públicas. Primero habló de la construcción de un hospital veterinario, después habló ahora de una construcción de unas escuelas, ahora habla de la emisión de un bono. Entonces, bueno, hay que esperar porque hay todavía, o sea, hay muchas cosas que se están diciendo, pero hace falta todavía el andamiaje institucional, hacen falta todavía las normas, las leyes. Yo todavía no he visto por allí el reglamento del Banco Central de la Reserva, o el reglamento de lo que es el Ministerio de Finanzas para este anuncio que se hizo, por ejemplo, de este bono de $1,000 millones. Bueno, necesariamente esto tiene que venir blindado y apoyado y avalado por el Congreso, pues, es decir, por sus legisladores, ¿no? Y tiene que existir una política económica detrás de esto para poder garantizar, bueno, la estabilidad de todas aquellas actividades comerciales que se lleguen a hacer con criptomonedas, ¿no? Pero lo cierto es que hay una gran circulación en estos momentos de Bitcoin y muchos más negocios están sumándose al hecho de aceptar el criptoactivo. Aarón, bueno, voy a saludar a Norelis Pinto, que la vi por allí conectada. Mira, fíjate que el hecho de que estás tú acá, han surgido colegas que les interesa el tema, ¿no? Tú dijiste algo hace un momento sobre el tema de, pareciera, te pregunto, la aparición de un marco legal o del tema de mercado de criptoactivos está directamente relacionado o es directamente proporciona la situación económica de un país. O sea, pudiera ser de que las crisis económicas generen como alternativa el tema del criptoactivo.
Sí, bueno, de hecho la correlación es perfecta, ¿no? En la medida en que un país tiene problemas económicos en términos monetarios y cambiarios, se ve una mayor adopción o interés en cambiar moneda fiat, moneda de curso legal del país, en criptoactivos, en algo distinto a la moneda de curso legal, bueno, porque evidentemente no depende en este caso de la política económica del país. Entonces sí hay una correlación entre esos eventos. Sin embargo, hay que recordar que estamos ahorita a nivel global en un tiempo de inflación global, ¿ok? Y la inflación global la estamos viendo desde la Reserva Federal, con ese 6.2% que hablaban en estos días, hasta todos los países de América Latina, ¿no? Y esto es algo que viene de la mano de la política que se aplicó en algún momento para hacerle frente a la caída del consumo y la demanda por efectos del COVID. Ya un COVID que va a cumplir 2 años y una situación de desestabilización a nivel de la economía global que sigue estando presente, ¿no? Una política de incentivo y de ayuda que se tradujo en una mayor cantidad de dinero que salía bajo figuras de cheques o bonos o transferencias, pero que inundó los mercados de mayor dinero sin producción que la respalde. Evidentemente, esto en el corto plazo se traduce en inflación y los bancos centrales han comenzado ahora a tratar de controlar esta distorsión monetaria, bueno, aplicando manejo de tipos de interés, pero lo cierto es que tenemos una inflación a nivel global y por allí Jack Dorsey, el CEO de Twitter, que está ahora muy metido en el tema de Bitcoin también, asumía y decía que mientras más inflación exista y más hiperinflación en algunos países se tienda, pero mayor va a ser el interés de las personas y las empresas en adoptar criptomonedas, porque en principio pues no dependerían de esa política económica. Sin embargo, a final de cuentas siempre el escenario cripto depende del sistema financiero tradicional, porque si no existieran las casas de intercambio y si no existiera el hecho de que hay un tipo de cambio, bueno, muchas personas no pudiesen transformar esos tokens luego en moneda de curso legal para poder hacer sus compras, porque la red de comercio y servicios a nivel global no está aceptando criptomonedas en todos los países. Fíjate que acabas de decir algo, ¿no? Y es esto de que la fuente sobre la que se sostiene todas las transacciones de cripto subyace en el dinero, en la forma de dinero anterior, ¿no? Y me quitaste una pregunta que yo tenía por allí, que era que en qué sentido el COVID había favorecido o desfavorecido al mundo cripto, ¿no? Tú estás diciendo que lo que te percibí es que pudiera más bien alentar la aparición de este mercado, ¿no? Sí, es así, porque otra vez, en la medida en que las economías estén deprimidas, en la medida en que la decisión sea dejar libre a los trabajadores, por no decir que los estás dejando desempleados, en la medida en que más gasto a nivel de políticas públicas tenga que asumir un gobierno, eso se transforma en más presupuesto. Hay países que siguen financiando su presupuesto de manera deficitaria, vale decir, emiten monedas sin respaldo. Bueno, en la medida en que ese círculo vicioso sigue existiendo, en esa medida las personas se siguen educando y bueno, estarán buscando entonces un refugio a esas condiciones y no todo el mundo tiene las mismas condiciones para acceder a moneda dura que les permite de manera más veloz tener ese respaldo. Entonces muchos pueden de una manera muy sencilla crearse un perfil en una plataforma y con su moneda local que pierde valor todos los días, comprar datos digitales que no necesariamente pierde valor todos los días, si es el caso de un USDT, o que puede fluctuar su precio tanto como que baje como que vaya hacia el alza, ¿no? Que desde el trabajo de investigación que permanentemente hacemos en los grupos, generalmente le preguntamos a las personas, bueno, pero ¿por qué usted cambia bolívares y los pone en Bitcoin, o los pone en Dash, o los pone en otra criptomoneda? Y me dicen, no, es que la única tendencia que yo sé que tiene el bolívar a nivel real es perder su valor con el paso del tiempo, más allá de una tercera reconversión monetaria. O sea, yo cada día compro menos con el bolívar. Entonces yo prefiero cambiarlo por algo que sé que fluctúa, que puede tener una tendencia a la baja, pero que también puede tener una tendencia al alza. Y que en el largo plazo se ha demostrado que por las propias características de diseño, en el largo plazo, el precio de Bitcoin siempre se recupera porque está constantemente corrigiendo. Entonces muchas personas han comenzado a entender esta realidad y es cuando vemos que hay gente más dispuesta ahora a aceptar cripto dentro de su estructura financiera.
Mira, por aquí te lanzó José Hernández una pregunta disparadora. Te la Ajá, ¿qué leo. dice? Te la leo. Dice, siempre está presente la duda sobre cuál valor se quiere posicionar quien posee un Bitcoin o un altcoin. Posicionarse en el propio valor de la criptomoneda o en el valor subyacente anclado en el dinero fiat. Creo que allí está el fondo del análisis. ¿Percibe este cambio de visión en la experiencia de El Salvador? ¿Realmente se dejará de pensar en el apalancamiento en moneda fiat como un elemento real de cambio? Es una pregunta disparadora, ¿eh? Bueno, fíjate, varias cosas ahí bien interesantes, ¿no? Primero, recordar que el precio de un criptoactivo no es igual en todas las plataformas en las cuales cotidianamente nosotros revisamos a diario para validar, ¿no? Y eso es importante recordarlo. Si una persona hace la tarea y el día de mañana entra, por ejemplo, en CoinMarketCap y deja una pestaña abierta y ve los precios allí, y abre otra pestaña y entra en Coin360 y deja eso abierto allí, y entra en CoinGecko, por ejemplo, y deja eso abierto ahí, y entra en Local Bitcoins y deja eso abierto allí para ver cuál es el precio de un Bitcoin, entra en Binance y deja eso abierto también para ver, y entra en Bitden, por ejemplo, y ve todos los precios al mismo tiempo del mismo criptoactivo, se va a dar cuenta que todos los precios son diferentes. Y eso es importante recordarlo, comenzando por temas de precios, para después abordar el tema del valor, porque no existe una visión centralizadora de precio de mercado. ¿Sí? Precisamente por eso hay quienes hacen arbitraje entre plataformas para poder adquirir un precio más barato, sopesar temas de fee y poder vender un precio más caro en otras plataformas. Eso partiendo de allí. Ya en temas de valor, asumiéndolo de manera subjetiva, bueno, cada quien asume el riesgo de colocar en su portafolio o en su billetera digital la combinación y cantidad de cripto que asuma en términos de las necesidades que tenga, ¿no? En el caso de El Salvador, el tema del valor va un poco más allá, porque Bukele lo ha asumido como un elemento, una suerte de punto de honor, ¿no? El hecho de que, bueno, mi economía no depende solamente del dólar, sino que está dependiendo ahora en una medida muy interesante de estos datos digitales, que con todo esto que estamos haciendo, pretendemos también incidir sobre el precio y hacer ver que hay una mayor apertura, porque, bueno, hay un país que está asumiendo algo con este gran riesgo que representa, ¿no? Pero, lastimosamente, sigue estando muy atado al tema de tener un tipo de cambio en moneda. Todos los males monetarios de las principales monedas sobre las cuales se tasa un Bitcoin, una criptomoneda, pueden estar presentes en el mundo de los criptoactivos, porque es algo que conecta directamente. La visión originaria del mundo cripto era intercambiar cripto por cripto, no intercambiar cripto por fiat, ¿sí? O sea, Bitcoin por dólares, ¿no? La idea es intercambiar Bitcoin por Bitcoin. De hecho, siempre cuando uno lee los documentos originales de todo esto, te dice que un Bitcoin es un Bitcoin. No hay una equivalencia con moneda. Entonces, eso es muy difícil que en estos momentos, por ejemplo, la gente lo termine de entender para dar el salto a una situación de intercambiar directamente criptomonedas por el valor intrínseco que tenga, ya cuando a nivel de la producción, de las cadenas de valor, comencemos a asignarle en estructuras de costo en un futuro, ¿verdad? Bueno, mira, esto representa tal cantidad de Satoshi, esto representa tal cantidad de Satoshi, y el precio de Satoshi es esto, que al final de cuentas es Bitcoin directamente. Todavía tenemos esa conexión con el dinero fiat, y el objetivo más lejano del tema cripto es desprenderse en algún momento de las monedas de curso legal. Todavía eso no lo vamos a ver, pero ya se están dando pasos y se está sensibilizando a las personas para que puedan entender la idea de que, bueno, lo que se está buscando es eso, no conectarse con el valor de la moneda de un banco central, sino dejarla a un lado y más a futuro pensar solamente en cripto por cripto, que era la idea originaria. Entonces, bueno, no necesariamente es la idea que tiene ahorita el Banco Internacional del Pago de tener un dato digital cuyo subyacente sea dinero. Eso es la lógica de un criptoactivo estable. De hecho, bajo la visión más extrema, Bitcoiner, un criptoactivo estable, es la negación de Bitcoin. Un token digital creado por un gobierno es la negación de Bitcoin. O sea, la idea más pura es el hecho de que los datos digitales creados por un particular y compartidos a nivel global
y que por consenso se asuman que tienen valor porque permiten comprar bienes y servicios, sea el horizonte que marque el camino de una nueva economía que pareciera que está comenzando a surgir a partir de eventos como lo del Salvador. María Fernanda Bendaño, que siempre está conectada, dice, hay un vacío muy grande de educación financiera, poco conocimiento y mucha gente cae en solo especulación. Pero hay dos afirmaciones acá o dos comentarios. Uno lo hace Ángel Ramírez, que dice, esa política no sería viable aplicarla en Venezuela para reactivar nuestra economía. Me imagino que Ángel Ramírez se refiere al tema de lo que está sucediendo con El Salvador, ¿no? Y José Nicolás Sánchez Parra, desde Chile, dice que el ente rector del Servicio Interno de Impuestos ya calificó la criptomoneda o dinero digital como una moneda, no la calificó como activo intangible. Entonces, fíjate que Ricky no dice, ¿crees que el Bitcoin es fungible? No sé qué quiso decir fungible. Pero bueno, ahí te dejo esos comentarios que están allí, ¿no? Bueno, en principio, lo que está pasando en El Salvador pudiese ocurrir en cualquier otro país en términos de que se esté alineando la política económica y se sensibilice a la población en la existencia de una nueva forma de medios de pago, ¿no? De hecho, la irrupción de los criptoactivos es una patada a la mesa a todo lo que nosotros conocemos en términos de concepto del dinero y el valor, ¿ok? El hecho de que por consenso grupos de personas a nivel global estén acordando que unos datos digitales creados en un ambiente seguro de Internet y con criptografía son susceptibles de ser entendidos a título personal como una forma de dinero, más allá de lo que digan las autoridades, las instituciones, bueno, ya eso es revolucionario, ¿no? Porque en principio es eminentemente social, es un acuerdo entre personas. Ahora, hay que recordar que Bitcoin y los principales criptoactivos no se crearon para ser regulados, ¿no? Esa es una de las lógicas también de su creación y funcionamiento. La situación económica de El Salvador es muy diferente a la situación de Venezuela. Ellos no tienen los niveles de inflación nuestros, los niveles de caída del PIB, también tienen una economía con estabilidad de precios porque decidieron dolarizar en el año 2000 y al final de cuentas, pues lo que está haciendo Bukele tiene unas condiciones que quizás no eran las más óptimas al 100%, pero se arriesgó y arriesgó un país entero en ver de qué iba este experimento de generar una cocirculación. El dólar es la moneda de curso legal y también el Bitcoin en unas condiciones muy particulares. Bitcoin y las principales criptomonedas, hoy por hoy, para muchos en el área monetaria, comienzan a tener las mismas características del dinero. Divisible, fragmentable, unidad de cuenta, reserva de valor, convertible, fungible, intercambiable, ¿sí? Para muchas personas tienen esas características. Y en la medida en la cual instituciones como este ente de impuestos de Chile vayan asumiendo a nivel de sus análisis técnicos, de sus análisis, así como lo existe en Venezuela en la Federación, una Secretaría de Estudio e Investigación, se sienten los profesionales a discutir sobre esos temas, vean contra las normas y digan, bueno, pero se está usando de esta manera. En la medida que cada vez más instituciones comiencen a entender que existe una forma distinta de dinero, ya el Fondo Monetario lo entiende, el Banco Internacional de Pagos también, hablan de dinero público y dinero privado, hablan de distinción entre dinero público y dinero privado si es generado centralizadamente o descentralizadamente, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos son importantes para entender cuál es el camino que está asumiendo el mundo de los criptoactivos para el año 2022, que promete ser un año de más revelaciones y mayor adopción. Un país como Venezuela va a seguir por ese camino, el camino del mayor uso de datos digitales como formas de dinero, sea datos digitales que representan dólares o que representen bolívares o que representen solamente datos, una cripto. Porque al final de cuentas, en una situación de emergencia como la que tenemos nosotros, de pérdida de confianza en el signo monetario y en la institución que la emite, o sea, en un tinglado de elementos que están ocurriendo a nivel de política económica en Venezuela, por ejemplo, bueno, muchas personas han dado su brazo a torcer y se han abierto y tratan de entender de qué va esto. No porque el otro lo asume, sino porque pareciera que otra vez, eso que nos decían antes de que esto era el futuro, bueno, no es que es el futuro, que ya llegó, porque no solamente blockchain es para emitir datos digitales que se usen como dinero. Blockchain son protocolos que permiten
organizar data de una manera secuencial y segura que puede ser utilizado para múltiples modelos de negocio. Y es allí donde muchas organizaciones están tratando de ver. Y lo vemos con el tema de los NFT, por ejemplo. Aaron, dime, Adelante. volviendo a la parte de riesgo que hablabas hace un momento cuando decías que Bukele se arriesgó, ¿no? Pero vamos por un momento a pensar, eh, hemos visto cómo emprendimientos de cripto no llegan a ser estos criptoactivos como lo pensaron en una oportunidad. También hemos visto ciertos niveles de fraude con diferentes proyectos que se lanzan la aventura de vender unos tokens, de vender estos criptoactivos, y resulta que al final ni cripto ni nada hubo detrás de eso, y la gente tuvo parte pues se siente estafada, y son esas personas que salen con la desconfianza en el proceso, ¿no? En todo el entorno. Pero imagina por un momento qué pasaría en un país como El Salvador si por casualidad el Bitcoin llega a cero. O sea, ¿qué le pasaría a un país, o llámese a un ciudadano común, a una pyme que invirtió? O sea, el impacto, bueno, te lo dejo a ti. Bueno, la gravedad de una situación como esa, un escenario como ese, radica en qué porcentaje de producto de tu trabajo, tus inversiones, tu capital, colocaste en la criptomoneda, ¿no? Entonces, si tú colocaste el 80% en eso y se fue a cero, bueno, evidentemente usted está quebrado, ¿no? Si usted colocó un porcentaje lo suficientemente conservador, bueno, estará comprometido en ese porcentaje. Todo depende también de las condiciones que a nivel de mercado se estén estableciendo para la introducción de estos datos digitales como una forma de dinero, porque siempre hay elementos de riesgo. Y aquí vale destacar el hecho de que no se dice mucho, pero el dinero fiat también tiene un riesgo, y ese riesgo es la inflación. Y todos aceptamos la moneda de curso legal y la tenemos en nuestras manos, y todos los días vale menos, representa menos. Ese es el principal riesgo que tenemos nosotros, ¿no? Y fíjense ustedes, en el caso nuestro en Venezuela tenemos 14 ceros menos, ¿no? Y bueno, y seguimos allí con esa cantidad de billetes en nuestras manos, que si no se hace política económica conducente a recuperar el valor intrínseco de la moneda, y no se conecta con el aparato productivo, y no se hace coordinación macroeconómica, bueno, pues la tendencia que tiene el signo monetario va a ser la misma. Entonces, el riesgo siempre va a existir. En el mundo de la moneda fija, por un lado, principalmente inflación, malos manejos, malas tomas de decisión, y por otro lado, evidentemente, el tema de la fluctuación de precios de algo como un Bitcoin, que el gobierno que asuma esto como una forma de dinero tendrá que establecer normas claras y elementos de salvaguarda para garantizar que dinero estratégico colocado en esto no esté necesariamente tan expuesto a una fluctuación de precio como tal, porque un poco la idea que existía con este fideicomiso en el Bandesal era garantizar como una suerte de banda, de un límite inferior y un límite máximo o superior de precios entre los cuales pudiese fluctuar ese Bitcoin, para garantizarle a las personas la convertibilidad automática por divisas, ¿no? Entonces, no hay todavía una fórmula exacta, una fórmula mágica. Cada país que entre en esto tiene que comenzar a construir, y es allí precisamente donde yo siempre hago la recomendación pues de la investigación. Nuestros centros académicos, nuestras universidades, colegios, federaciones, tienen que comenzar a entender que, bueno, esto está aquí, que ya llegó, y que tenemos que dedicarle un tiempo interesante a la convergencia de lo que ya existe a esto nuevo, a entender cómo esto nos puede afectar, cómo elementos de alta volatilidad pueden quizás de la noche a la mañana representar la quiebra técnica de una empresa, o puede quizás representar una gran cantidad de ingresos que jamás la gente esperó por una fluctuación de precios. No estamos acostumbrados a ver eso en un balance, no estamos acostumbrados a ver eso en un presupuesto, pero ya se le abrió la puerta a ese elemento que era solamente para personas naturales. O sea, Jorge, Luis y yo tenemos cada quien una billetera, intercambiamos Bitcoin, Satoshi, y eso quedó entre nosotros tres nada más.
Pero hoy por hoy tenemos empresas que están aceptando cripto, gobiernos que están aceptando cripto, instituciones multilaterales que están abiertas a aceptar cripto, entonces están sujetas a la volatilidad del mercado. Aarón, por allí, por allí he visto que han hablado sobre la usabilidad y la confianza, que creo que esos son elementos que bueno que tú los aclares, ¿no? Hay una pregunta de Weifu, no sé si es ¿cómo se llama? Un sinónimo, un seudónimo. Dice, colocar un aviso o letrero donde un negocio indique que acepta criptomoneda en Venezuela tiene un impacto o responsabilidad legal, pregunta, ¿no? Y bueno, veo que hay muchos participando. El doctor José Barradas Gudiño dice que ya en Venezuela entre particulares se hace uso de esa práctica de compra y venta con el uso de Bitcoin. Hay una encuesta que sacamos hace un momento y 108 votos de esa encuesta, hablando de votos, acabamos de salir de votos, 108 votos, 78% dicen que sus clientes no tienen transacciones de criptoactivos, 21% sí respondió que sí tienen transacciones con criptoactivos. Bueno, fíjate, Jorge, con respecto a lo de la usabilidad y la confianza, hay que recordar que en principio un proyecto de criptoactivo no solamente es tecnología, ¿no? La tecnología de la cadena de bloques o los protocolos pueden estar, los desarrolladores pueden colocar esto en Internet, el desarrollador puede crear una billetera digital para iOS o para Android, pueden cumplir con todos los requisitos para listar su criptomoneda en un exchange y puede comenzar a tener un precio de mercado con tipo de cambio con otras criptomonedas e incluso con dinero fiat. Pero eso no te garantiza que sea exitoso. Necesitas la usabilidad que te da el hecho social. O sea, el que una persona de las más de 13.900 criptomonedas que existen hoy en el planeta escoja la tuya por una razón particular. O sea, que tú puedas diferenciar ese proyecto por sobre los demás. Mucha gente habla de Bitcoin porque es la primera y tiene unas características únicas que fueron copiadas por todos los proyectos que están todavía en el mercado. Sin embargo, para que una criptomoneda tenga sentido, tiene que resolver un problema social. Si no, el proyecto como tal desaparece en el tiempo. Y fíjate tú, por lo menos que investigamos acá nosotros en el grupo, el mercado nacional, más de 22 proyectos de criptomoneda que nosotros llegamos a conocer, solamente 3 quedan en pie y siguen luchando y bregando para que las personas utilicen su criptomoneda y descarguen su billetera. O sea, no es fácil. En estos días, los grandes amigos de una criptomoneda nacional colocaban un tweet que me llamó mucho la atención. Pero que ellos decían, no es fácil mantener socialmente un criptoactivo. O sea, hay un nivel de inversión, hay una labor de convencimiento, de mostrar transparencia, de garantizar que la tecnología funciona. Eso tiene un costo en dinero, pero también hay un trabajo social muy importante que hay que hacer a nivel del colectivo, de las personas, de los comercios, de las empresas, de convencer a un comercio que utilice una criptomoneda por sobre otra. Nunca en Venezuela ha sido, ¿cómo se llama?, ilegal colocar un aviso en tu negocio diciendo que aceptas cripto. Porque otra vez, recordemos que en principio los criptoactivos fueron creados para personas naturales. Si una persona jurídica quiere aceptar cripto a título de persona natural, ese tipo de cosas fue el primer avistamiento que tuvimos de conexión empresarial con cripto. Era normal ir a un lugar, un café, y tú decías, ¿tú aceptas Dash? Sí, yo acepto Dash. Bueno, yo te voy a pagar con mi billetera. Y llamaban al dueño. Entonces el dueño salía corriendo con su billetera para que le depositara, era el dueño. Y después ellos internamente habrían hecho su conversión. Pero lo cierto es que Venezuela es uno de los pocos países del planeta que es mucho más abierto al uso de los criptoactivos en general. Y desde antes de la aparición del petro, en 2017, ya Venezuela era conocida en algunos círculos, bueno, por tener grupos de bitcoiners y gente que trabajaba con el tema blockchain, ¿no? La legislación en Venezuela, ya tenemos una ley de sistema integral de criptoactivos, un registro integral de sistema de criptoactivos, una providencia de minería, las normas para antilavado de dinero, activos digitales, las normas para instituciones financieras de tecnología bancaria,
la resolución del Banco Central de Proveedores de Pagos No Bancarios. Es decir, tenemos un andamiaje que inclusive la ley antibloqueo del año pasado, en el artículo 32, te dice que el país entero, el Ejecutivo Nacional, está abierto incluso al uso y aceptación de criptoactivos como una forma de pago a nivel país, ¿no? No solamente la Federación generó su norma, también la Oficina Nacional de Contabilidad Pública generó también unas normas para el registro de operaciones contables con criptomonedas. Entonces, se ha creado todo un andamiaje bien interesante en el país donde te dice que, bueno, mira, no necesariamente es ilegal, pero sí debemos tener todos los elementos de cuidado para no caer presa de las estafas y este tipo de cosas que todavía están presentes en Venezuela. Jorge, hay una cantidad de preguntas. No sé si quieres hacer alguna referencia a esas preguntas en el chat. No, de verdad que en el chat te debo decir, Aarón y Luis, que han intercambiado mucha información. Si hay alguien que preguntó sobre el petro, ¿no? ¿Qué es la vida del petro? Yo te lo estoy preguntando en maracucho, ¿no? ¿Qué es la vida del petro? Mira, el petro sigue estando, el petro sigue estando allí, la SUNECRIP sigue estando, las intendencias siguen estando, los exchanges siguen estando, la tesorería de criptoactivos, el TCBEX, sigue estando, la plataforma Patria y todas estas plataformas gubernamentales que se convirtieron luego en casas de intercambio, siguen estando allí. El petro sigue teniendo su precio, que se fija en función de, bueno, la volatilidad, pues, y el factor de corrección de esa fórmula que muestra el libro blanco. O sea, todo sigue estando allí, pero no necesariamente hemos visto que se ha conectado, que ha tenido el protagonismo que se le intentó dar quizás en 2018 y 2019. De hecho, muchos llegamos a pensar que ahora en diciembre iban a hacer alguna cancelación, algún pago de pensiones, jubilaciones o algún pago especial en Petro a los trabajadores públicos, pero no lo hemos visto por ahí, no lo hemos escuchado. Sigue estando la superintendencia, sigue estando todo ese andamiaje, pero no necesariamente vemos quizás una mayor circulación o un direccionamiento de este petro. De hecho, algunos pensamos que con la nueva expresión monetaria iban a vincular al petro como se hizo con el bolívar soberano, ¿no? En algún momento. Pero la institucionalidad sigue estando ahí, el token sigue estando allí, pero pareciera que en el mercado está ganando más protagonismo el uso de otros activos digitales. Daniel Carvajal dice que nos recomienda a los contadores públicos para iniciarnos en el mundo cripto, ¿no? Y hay una afirmación de Herly Ortega, ¿no? Que dice, la reciente bifurcación contra el Bitcoin deja en entredicho la búsqueda del Bitcoin como la mejor alternativa. De hecho, hasta el parecer, está aún lejos de ser la visión de Nakamoto. No sé, es una afirmación que está haciendo este colega Herly Ortegano. Pero bueno, Daniel Carvajal pregunta ¿qué le recomiendas tú? Y bueno, te dejo esas dos inquietudes. Eduardo, buenas noches, estimado. ¿Existen créditos de cripto? Dice allí, si existen, ¿cómo sería su contabilización? Bueno, ya ese es otro tema. Se lo dejamos, ese tema se lo vamos a dejar para el 8º encuentro Colombo Venezolano. Les invito a que se inscriba. Está en las redes, puede entrar en el Centro de Convenciones de la Federación. Allí tenemos una temática bien interesante, pero entre esas está esta que quiere el colega Eduardo, no le sé el nombre completo porque está allí cruzado, pero te dejo los micrófonos, Aarón. Bueno, genial. Fíjate que son dos, una pregunta genial y una afirmación muy importante, ¿no? Vamos a comenzar por la afirmación. ¿Qué es una bifurcación? Un fork. Una bifurcación en el mundo de los criptoactivos es cuando por consenso quienes están llevando la validación y la verificación de esos activos digitales acuerdan generar un cambio a nivel del algoritmo, de la estructura originaria de ese proyecto. En el caso de Bitcoin ha sufrido cualquier cantidad de bifurcaciones. Estas bifurcaciones se conocen como bifurcaciones fuertes o suaves. O sea, algunas son mejoras a la plataforma para que funcione mejor, el tema del testigo segregado, luego la segunda capa de la Lightning Network, por ejemplo, ahora el Taproot, que permite tener ahora mayor nivel de privacidad en las operaciones. O sea, son mejoras en la plataforma.
pero en la altura de algunos bloques de la cadena de bloques de Bitcoin originaria se generaron bifurcaciones, es decir, se creó una cadena adicional creando un tipo de Bitcoin nuevo, el caso de Bitcoin Cash, Satoshi Vision, Bitcoin Gold y otra cantidad de versiones de Bitcoin que no han tenido quizás el mismo, ¿cómo se llama? La misma suerte que tiene Bitcoin en su visión original y con las mejoras que recientemente ha tenido, ¿no? La visión originaria de Satoshi efectivamente no era lo que estamos viendo. Satoshi en el libro blanco, en las 9 páginas, no se planteó que ningún país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal. Eso no aparece ahí. Tampoco Satoshi te dice que haz negocio con la minería, mucho menos te dice crea cajeros automáticos en Bitcoin. Tampoco te dice, bueno, haz préstamos en Bitcoin, o sea, conecta la banca con Bitcoin. Eso no aparece en el libro blanco de Satoshi. Mucho de lo que estamos viendo es el propio mercado que ha ido evolucionando y ha ido cambiando y se ha ido apropiando de esta tecnología y ha ido juntando con cosas que ya conocemos, ¿no? Y ahí conecto un poco con la pregunta que es del evento colombo-venezolano, pero sí, hay plataformas de intercambio que están generando préstamos con criptoactivos, dejando en garantías otros criptoactivos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen tarea. Bueno, Disan Asociado dice, el Estado ha pagado algunas contrataciones con Petro. Estas empresas han tenido que hacer el proceso de conversión a bolívares a través de su Petro APP más BEX, la casa de intercambio. Fíjate. Bueno, eso es importante. Recuerden que también el Ejecutivo Nacional hace unos meses atrás hablaba de créditos en dólares denominados en petro. Recuerden eso. Y básicamente la idea era que los empresarios tuvieran acceso a cierta cantidad de dinero denominado en dólares, pero que estuviesen realmente disponibles en petro para que después en el mercado interno, a través de las casas de intercambio, transformaran eso a bolívares o a cripto para poder aplicar en su actividad industrial, ¿no? Entonces, hay muchas figuras que se están creando bajo una lógica parabancaria y parafinanciera y para bursátil. O sea, fuera de la banca tradicional, fuera de la bolsa de valores tradicional y fuera del sistema financiero tradicional. Algunas son innovadoras y muy interesantes, pero otras son deformaciones que hay que prestarle atención, porque rápidamente se pueden caer en situaciones de estafa porque no están supervisados, no están controlados, no están siendo observados por ningún ente de control. Y eso es importante prestarle atención. No en todos los países hay quizás la versatilidad como ahorita en Salvador, o las leyes que hay en Venezuela, o la apertura que hay en el país, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar con la pregunta de dónde iniciarse. Bueno, ya en Venezuela estamos iniciados por el tema de la hiperinflación y el uso de las divisas. Ya la visión tradicional del uso del dinero cambió para siempre en Venezuela. Y es tema nuestro ahora ver cómo sumamos más herramientas para entender lo que está pasando en el país. El aprendizaje que tenemos en el país, contadores, administradores, estadísticos, licenciados en ciencias fiscales sobre el tema monetario, y un PhD en economía lo tiene, porque aquí tenemos todos que ver cómo le damos la vuelta a eso y cómo algo que recibí que son datos lo transformo después a moneda fiat, pero esa parte después la coloco una reserva y la paso una provisión y con esto pagué. O sea, el venezolano que está gerenciando empresas a nivel de finanzas en términos contables, como el gran amigo José que nos dice que la contabilidad financiera es el lenguaje de la finanza, siempre lo recuerdo. Bueno, todos esos registros de alguna manera, bueno, tenemos que ver de qué forma le damos ingreso formal y correcto a todo eso. Entonces, ¿dónde formarse? Hay muchísima información, hay demasiada información en Internet. Y aquí quizás, bueno, yo nuevamente puedo recordar la idea de que a través de la federación hablamos en algún momento de crear en la plataforma, en el aula virtual, un espacio de formación para hablar de estos temas, ¿no? Porque al final de cuentas, inclusive muchos profesionales en el país que a título personal se han encargado de comenzar a educar a las personas de manera gratuita, haciendo cursos, en podcast. Hay personas que tienen podcast todos los fines de semana, un día a la semana, donde hablan de estos temas. Por lo menos de mi parte, yo les puedo decir, hay un programa que se llama Economía Digital Radio, todos los domingos sale a las 5 de la tarde. Hay un canal de YouTube que se llama Economía Digital Radio, 154 programas hay ahí hablando de esos temas. Hay 15 programas de mesa de análisis en Fede Cámara Radio, por lo menos, hablando de estos temas innovadores. Tenemos también 36 programas de economía digital en punto de corte de televisión, por mi lado. Pero tenemos la plataforma de Binance, tenemos podcast
geniales que hablan de criptoactivos, personas que desde la experiencia hablan de trading y muchos venezolanos que ya se han agregado valor en esto. Pero en principio hay que leer. Yo siempre recomiendo que hay que leer, hay que descargarse el libro blanco del Bitcoin, hay que leerlo, hay que leerse Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, hay que leerlo, hay que leerse El Patrón Bitcoin de Saifeddin Ammous, importante libro para entender qué pasó con el tema del fiat y todo esto. Hay que leer Internet del Dinero, volumen 1, volumen 2 y volumen 3 de Andreas Antonopoulos también. Son libros muy importantes para entender de qué va todo estos cambios. Y luego eso tenemos que conectarlo con lo que ya sabemos, ¿no? Para que tenga sentido para nosotros. Bueno, es como un lenguaje nuevo, como un idioma nuevo, todo lo que tú estás diciendo. María Reyes dice, excelente tema. Carlos Sánchez diría, esto es un temazo. Y Lice Camacho solamente soltó esta palabra, las universidades. Las universidades. Eso es muy importante porque parte de lo que tú estás diciendo, hay que educarse. Bueno, puedo decir, Jorge y Luis, de mi peculio, desde 2016, 2015, en algunos centros de formación peleando bastante. Los que me conocen, son más de 15 años dando clases a nivel universitario en varias instituciones, desde la UCB hasta el IES ahora, peleando en pregrado y posgrado para que nuestros centros de investigación, nuestros trabajos de grado, libertad de cátedras para poder hablar de estos temas con los estudiantes, que se nutra el docente, que aprenda con el estudiante en el trabajo de investigación, que los trabajos de investigación sobre cripto, sobre blockchain, sobre estos temas, cuando lleguen a los centros académicos, a las áreas de metodología, no los rechacen, porque no entienden de qué están hablando. O le digan al muchacho, usted si quiere graduar, haga un trabajo flujo de caja, haga un trabajo de presupuesto, y ahí sí se gradúa. No, hay que abrirse a esto, porque cuando ese muchacho salga con el pergamino, va a llegar a una empresa en la que le van a decir, ¿tú manejas flujo de efectivo con Bitcoin? No. ¿Tú conoces Binance? No. ¿Tú sabes qué es un exchange? Tampoco. Ah, bueno, pero entonces tienes que estudiar de nuevo. Bueno, y los 5 años que yo me eché o más estudiando, en nuestro centro de formación, pocos son los espacios que se han abierto, ya que hay que reconocer a la Universidad de Carabobo, que creó una materia interescuelas y un diplomado para formar en temas cripto. Hay que reconocer también la Universidad Católica, que recientemente abrió una escuela de administración, un espacio para hablar de estos temas de criptomonedas. Evidentemente la Universidad Central de Venezuela, que también ha abierto espacio en su Facultad de Ciencias y en algunos seminarios en posgrado para hablar de estos temas, invitando a algunas personas. La Universidad de Los Llanos, que ha creado eventos de investigación sobre estos temas también. Aquí hay que hablar también del UNETI, que es la Universidad Nacional de la Tecnología y la Información, que tiene programas completos en estos temas. Y bueno, evidentemente el IESA, que en su momento llegó a crear este programa de formación blockchain y cripto para negocios, ¿no? Son algunos espacios que se han abierto, pero hay que seguir luchando los que estamos por lo menos en los medios académicos, bueno, para tener mayor cantidad de espacios para hablar de estas cosas, ¿no? Las universidades, tan importantes como siempre. Bueno, y la Escuela de Administración de la UCB, donde se ha hablado de estos temas también, se me quedaba allí en el tintero de nuestra alma mater, la UCB. Así es. Bueno, son las 9:09 de la noche. Ya estamos llegando prácticamente al final de este programa y quiero darle la bienvenida al licenciado José Hernández, coordinador del Comité Permanente de Principios de Contabilidad, que estaba en el chat, pero estaba ahí, yo quiero entrar, no, mentiras. Desesperado, no. Se llevaba para José. Buenas noches, saludos Aarón, saludos a Ana Gabriela a la distancia. Un placer verte nuevamente. ¿Todo bien, hermano? Todo bien, Todo bien. De verdad, grandes amigos, grandes profesionales de este país. Y bueno, un honor tenerlos acá. Vamos a ver algo acá. Ajá. Estamos también esperando a ver si logramos una conexión con la licenciada Noreli Pinto, porque es que mañana tenemos una información importante que darle, porque hay 2 eventos interesantes, muy interesantes, pero todavía no vamos a entrar en esa parte. Vamos ahora a darle nuevamente la palabra a Aarón
para que, bueno, nos dé ese mensaje final de la noche de hoy. Y es precisamente para tratar de condensar todo esto y darle como esa perspectiva, porque se nos escapó la parte del dólar con respecto a esa perspectiva del primer trimestre del año 2022. Pero, ¿cuál sería tu mensaje final a la hora de abordar estos temas y basándose en eso que tú nos decías, que el año 2022 va a seguir este proceso, vamos a decir, no creo que lento, pero sí va seguro con respecto a esta adopción de estos medios de pago? Adelante. Bueno, en el caso nuestro, Banco Central de Venezuela tiene desde el mes de agosto de este año interviniendo a través de mesas cambiarias el mercado, teniendo un efecto directo sobre el precio del tipo de cambio bolívar-dólar. Sabemos que no necesariamente es el precio que debería tener por la propia demanda orgánica interna. Se ha mantenido de forma artificial, más de 776 millones de dólares se han colocado en el mercado. La más reciente resolución o circular del BCB le exige al sistema financiero que ha tomado estas divisas de estas operaciones, venderlas exactamente al tipo de cambio del día anterior, ¿no? Para tratar en lo posible bueno, tener un elemento más de control. Pero lo cierto es que, bueno, habrá que ver cuál es la orientación que va a tener el Banco Central, por lo menos a nivel de política cambiaria, si va a mantener esto en lo que queda de noviembre, lo que va a hacer el resto de este año, y si el primer trimestre va a comenzar igual. Si no es así, si las intervenciones cambiarias dejan de ocurrir, vamos a ver entonces que ese precio orgánicamente va a comenzar a escalar y va a tener entonces su efecto directo sobre las estructuras de costos, que ya sabemos que en Venezuela están basadas en una moneda extranjera, y bueno, pues eso va a hacer crecer mucho más ese índice de inflación. El 2022, para el caso de Venezuela, ya luego unas elecciones, que es un elemento de entorno extraeconómico, pero que afecta lo económico, lo social, lo político, lo contable, lo financiero. Bueno, ya pasando este evento y con una visión de lo que puede ser la proyección del año que viene, hay que prestar atención a qué tomas de decisión va a tomar el Ejecutivo, en manos del BCB, en manos del Ministerio de Finanzas. No hemos escuchado todavía nada sobre algún paquete de medidas económicas. Todo pareciera ser lo mismo que hemos estado viendo 2020-2021. Esperemos que 2022 no sea una copia ni de 2020 ni de 2021, porque si es así, la propia dinámica del mercado va a seguir dictando el hecho de que el venezolano, en general, en nuestro país, las personas van a seguir adoptando cualquier otro medio de pago que represente certeza, certidumbre y confianza por sobre una nueva expresión monetaria, en los cuales quizás hemos visto todavía pocos billetes de ese nuevo bono monetario, y que de elevarse o de apreciarse ese tipo de cambio, quizás esos billetes de 5 y 10 que están por allí comiencen a perder vigencia a gran velocidad. Esperemos que no sea así. Lo cierto es que el 2022 va a estar muy lleno de criptoactivos, muy llenos de aplicativos digitales, muy llenos de tomas de decisión de entes multilaterales sobre criptomonedas. Y para nosotros en Venezuela es un privilegio de estar en este país con todas estas características digitales y todo lo que está pasando. Es deber agregarnos valor y entender cómo participar en todo esto. Bitcoin y blockchain no es una estafa piramidal. Bitcoin y blockchain son la punta del iceberg de un gran cambio que comenzó hace 13 años y que va de manera pormenorizada y constante, generando transformaciones en todos los niveles, económico, político, social e ideológico, y tenemos que aprender de eso. Ya no es un rumor, ya es una realidad, y bueno, ya el mundo entero se está aclimatando, y tenemos que ver de qué manera, de repente ahora con un metaverso, Zuckerberg, su proyecto Libra, que después se llamó Diem, bueno, pues ahora la gente va a estar en el metaverso con unos lentes Oculus y unos guantes especiales, bueno, pues a gastar su dinero digital Paxos con la billetera Novi, que es la propuesta que tiene Zuckerberg. Y otro elemento más ahí para 1.3 billones de personas que digitalmente en la virtualidad van a estar ahí. O sea, lo que quiero que vean es que todo está cambiando a gran velocidad, y tenemos que aprender de eso para poder seguir estando. ¿Sí? Ese es el gran mensaje que les quiero dejar. 2022 va a venir con una cantidad de transformaciones, tenemos que estar ojo a visor, pero tenemos que agregarnos valor para poder gerenciar correctamente bien.
Yo lo que veo de todo este mensaje que nos has dado es la educación constante que tenemos que tener para entender todo este proceso y estar encima, porque pierdes un ápice, pierdes 2 días de que no te actualizas y realmente tienes una cantidad, un cúmulo de información que tienes que buscar de alguna u otra manera. De verdad, Aarón, agradecido contigo por acompañarnos en esta hora luego de tu clase en ese MBA de IESA, que bueno, estabas allí conectándote al RAS. De verdad, para mí, pues, un placer.